Bien. Esta es una vieja clase de anatomía 1 de la vieja Maya, donde solo se enseñaba anatomía, no anatomía funcional, por lo tanto acá están los ligamentos. ¿Ya? Entonces, tenemos que hablar de la articulación. Yo les sugiero que se cambien de posición, jóvenes. Bruno Díaz, ponte entre los delantales. En todos estos años he tenido a pacientes Bruno Díaz y alumnos Bruno Díaz. Nunca he tenido un gran gente, pero aunque Bruno Díaz es castellanizado, porque los gringos, ¿cómo se llaman? Luz Wayne, exacto. Ya. Necesito, como esto no va a durar más de una hora, así que espero que esté concentrado lo suficiente. La cátedra yo sé que es mucho tema, pero no olvidar que allá arriba tenemos la articulación occipito-troidea, que es una condiloartrosis, y como es doble epicondria. Después tenemos la atroidea odontoidea, que es una trocoide. Después tenemos la atroidea axoidea, que es, si no tuvieran los cartílagos serían artroides, pero como los cóndilos están recubiertos por unos cartílagos que son convexos. ¿Se acuerdan del juego que dije que eran como dos pelotitas haciendo equilibrio? Se comportan como si fueran condiloartrosis. Eso, en esencia, es lo que hay que ver. No olvidar que las intervertebrales son anfiartrosis verdaderas y algunos dicen que es diartroanfiartrosis. La lumbosacra igual. La costovertebral son artroides, como sus nombres se dice que son diartroides. Las costotransversas, las de arriba, por lo menos de la segunda a la quinta, son trocoides, de la sexta a la novena son artroides. Y las sacroiliacas son, aunque usted no lo crea, es diartrosis, condiloartrosis, aunque tiene componentes ya de una articulación fibrosa, como si fuera una diartroanfiartrosis, pero la verdad es que es una mezcla. La sacrococcisia es una diartroanfiartrosis. Entonces con eso ya mandé todas las clasificaciones. Como es lógico, acá lo que nos importa desde el punto de vista kinésico es los ligamentos y el comportamiento que tienen. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, en el caso de la occipito-troidea, vamos a avanzar un poquito más. En el caso de la occipito-troidea, vamos a ver si tenemos una. Ahí tenemos la occipito-troidea. No, mira, entonces la troidea exoidea. Ya, ahí está. Aquí tenemos la occipito-troidea. Aquí está el occipital y aquí está el atlas. ¿Lo ves? El arco anterior del atlas y ahí está el tubérculo anterior del atlas que está cubierto, está tapadito por el ligamento. Entonces, lo primero que yo observo acá en la occipito-troidea, por adelante, es el ligamento vertebral común anterior, que yo les dije que era delgadito, que viene del cuerpo basilar del occipital y termina acá. No termina, en realidad baja y se inserta acá en el tubérculo anterior del arco anterior del atlas. Es cierto que después sigue hacia la cara anterior del axis y después sigue hacia abajo a todo lo largo de la columna vertebral. ¿Dónde termina? En la cara anterior del sacro, por delante del cuerpo de la S2, segunda vértebra sacra. Inmediatamente por detrás tenemos la membrana occipito-troidea anterior, esa que están viendo acá. La membrana occipito-troidea anterior va desde los márgenes, adyacente a los márgenes por adelante del agujero magno. El agujero magno del agujero del occipital, el grandote, ¿ya? Y descienden y terminan en el borde superior del arco anterior del atlas. Ese y ese. Ahora, y ahí está con nombre, luego, membrana occipito-troidea anterior, ahí la estamos viendo por un lado y aquí la estamos viendo por el otro lado. Tiene un fascículo de refuerzo que es el fascículo anterolateral. Ese que está ahí. Ahí y ahí. Pero quizás uno se pregunta, ¿y qué pasa más atrás? ¿Qué pasa si fuera más atrás todavía? Si me voy a la parte más posterior,
Más hacia atrás, lo que voy a encontrar acá es la membrana occipital posterior, acá está el occipital igual y el atlas, pero acá es el arco posterior del atlas, y aquí está la concha del occipital. ¿Ya? Por delante está el cuerpo basilar del occipital, acá es la concha del occipital. Y voy a ver la membrana occipital posterior que va desde los márgenes adyacentes al agujero magno por detrás del occipital y termina abajo en el borde superior del arco posterior del atlas. Pero hay una imagen que a mí me interesa que vean. Ahí está. Pero, ¿se acuerdan del arco anterior del atlas, gente? ¿Qué pasa? ¿Qué hay más atrás? Más atrás, yo voy a encontrarme con dos cosas. Me voy a encontrar con el ligamento odontoideo medio, que va desde el vértice de la apófisis odontoides al reborde anterior del agujero magno y un pichintún en el canal basilar del occipital, y termina fijándose este odontoideo medio en el vértice de apófisis odontoide. Y después tenemos estos que están a los lados, ¿lo ven? Que no están rotulados, que son los ligamentos alares, el izquierdo y el derecho. A ver si hay una imagen donde se vea mejor. Ahí lo podemos ver, los ligamentos alares. Lo estamos mirando por arriba ahora. El odontoideo medio no se ve porque está acostado acá en la apófisis odontoide. Los alares están al izquierdo y al derecho. ¿Ya? Estos nacen de la apófisis odontoide y se dirigen a la cara medial de las masas laterales del occipital. Y más atrás, si me voy más atrás, ya voy a observar, y este ya no es occipital odontoideo, es atroideo odontoideo, que va desde el arco anterior del atlas a la apófisis odontoide. Este es un ligamento periférico de la articulación atroideo odontoideo. Los anteriores son ligamentos occipito atroideo, estos son ligamentos atroideo odontoideo. Y vemos el ligamento transverso, que va de tubérculo transverso entre las masas laterales del atlas. Le brindan estabilidad y contención a la apófisis odontoide, evitando que esta se luxe hacia atrás. Creo que les conté la historia del ahorcado, no sé, el juego que se corre, que se va para atrás, destruye el bulbo de aquí, y ahí está la sección respiratoria, no se da cortina en 30 segundos. ¿Ya? A ver, se muere. Buen chico. ¿Ya? Estamos. Pero de este ligamento transverso que usted está viendo para acá, hay un ligamento que sube y otro que baja. Hay un ligamento hay dos ligamentos, uno que sube y otro que baja. Veamos eso. No sé si alcanzan a ver acá, nuevamente, ¿ya? Ahí se ven los ligamentos alares, izquierdo y derecho. Aquí se ve el ligamento transverso, pero este que están viendo acá no es el odontoideo medio. El odontoideo medio está tapado por el que recién nombré. El occipito transverso va del canal basilar del occipital al borde superior del ligamento transverso. Y este es transverso, y este que está abajo se llama transverso axoideo, que va desde el borde inferior del ligamento transverso a la cara posterior del cuerpo del axis. Al conjunto del ligamento transverso, el occipito transverso y el transverso axoideo le llaman ligamento cruciforme porque forman una cruz. Más atrás de eso está la membrana tectoria, o algunos le llaman ligamento occipito axoideo, uno que va desde el occipital a la cara posterior del axis, del cuerpo del axis, y más atrás de eso recién está el ligamento vertebral común posterior, y más atrás de eso viene el ligamento, la membrana occipito atraído posterior. A ver, hay una imagen que lo muestra completito. Ya. Este es un corte sagital. A ver, para que se ubiquen. Cuerpo del axis, apófisis odontoides. Dice que está ahí C3, es el arco anterior del atlas. Y este es el cuerpo basilar del occipital. ¿Vamos? Entonces, si yo lo digo con detención, lo primero que voy a ver acá es el que está ahí. El ligamento vertebral común anterior. Ligamento vertebral común anterior. El primero. Acá, el que sigue más atrás, entre el occipital y el atlas, entre el occipital y el arco anterior del atlas, el ligamento, que en realidad es la membrana, occipito troide, esta que está acá.
Por debajo, entre el borde inferior del arco anterior del átrax y la cara anterior del axis, está el ligamento atroideo-axoideo. Ahí está, atroideo-axoideo anterior. Más atrás, eso que está ahí de color rojo, ¿ya? Es el ligamento odontoideo medio. ¿Ya? Más atrás, veo el ligamento transverso. Por arriba, el occipito transverso, por abajo, el transverso axoideo. Más atrás, ese que está ahí. Ese que está ahí. Es la membrana tectoria o ligamento. Hay un ligamento que se llama occipito axoideo. Y más atrás está el ligamento vertebral posterior. Después viene por acá, por donde baja la médula espinal. Después voy a encontrar, acá está el arco anterior del átrax, por acá voy a encontrar el arco posterior del átrax, que no se ve. Y más atrás voy a encontrar la membrana occipito atroideo posterior y por debajo el ligamento atroideo axoideo. Por lo tanto, son varias capas. Profe, hay que sabérselas todas. Ahora lo voy a mostrar más en detalle. Ya. Una vez que ya la nombré, puedo empezar. Ligamentos alares, izquierdo y derecho. Ligamento occipito transverso. Ligamento transverso. Ligamento transverso axoideo. Ligamento transverso. Ligamento alar izquierdo, ligamento alar derecho. Apófisis odontoide. Ligamento transverso. Ligamento vertebral común anterior o ligamento longitudinal anterior. ¿Ya? Aquí veo algo de el ligamento atroideo axoideo anterior. Derecho, acá falta el izquierdo. Pero veo la cápsula occipito atroideo. Perdón, atroideo axoideo. Después veo la membrana tectoria aquí. Ya. La más superficial y más adelante la profunda. Y después vemos membrana occipito atroideo anterior, ligamento atroideo axoideo anterior, ligamento odontoideo medio, ligamento transverso, membrana tectoria o ligamento occipito axoideo, ligamento vertebral común posterior, membrana occipito atroideo posterior, atroideo axoideo, ligamento atroideo axoideo posterior. Acá tendríamos el ligamento amarillo, ¿ya? Y acá ya se convierte el ligamento interespinoso, ¿ya? Y el ligamento supraespinoso que está más abajo acá es muy grande y se le llama ligamento nucal o rafe medio cervical posterior. Rafe medio cervical posterior es el nombre propio que tiene el ligamento supraespinoso, pero en la parte alta de la columna cervical. Nuevamente acá estamos a nivel dorsal, acá vemos el ligamento vertebral común anterior. Y ya sabemos que nace en el cuerpo basilar del occipital, termina en la cara anterior del sacro, por delante de la S2, y que se va fijando, ¿no es cierto?, los márgenes superiores e inferiores de los cuerpos vertebrales y el punto medio, pero en el margen superior e inferior y en el punto medio de cada cuerpo vertebral. Acá nos insinúa el ligamento vertebral común posterior, que sabemos que se inicia en el canal basilar del occipital por arriba y termina por abajo en la base de la primera coxis. Aquí vemos la cápsula siga-apofisaria o interapofisariaria. Vemos esto que estamos viendo acá, el ligamento interespinoso, el supraespinoso, que estamos viendo acá. No. Eso todavía no. Acá, nuevamente, acá cortaron el ligamento pisiforme. Fíjense bien. Ligamento transverso axoideo. Ligamento occipito transverso, aquí, pero está cortado, ¿lo ven? Y acá continúa. Ligamento, ya. Este que está acá, corresponde al corte que está acá. Y podemos ver después, porque esto se llama el ligamento fusiforme. Y después vemos acá el odontoideo medio y los odontoideos laterales. Membrana occipito todavía anterior, ligamento longitudinal anterior, ligamento atroideo axoideo anterior izquierdo y derecho. Membrana occipito atroideo posterior, ligamento atroideo axoideo posterior.
historia, lo que ya expliqué. Ahora, si nos vamos, y esto tienen que saber. Ahora, ¿dónde está el pastel? Y aquí es donde se produce el verdadero pastel, así que vamos a poner por ahí. Algo que ya dije en la cátedra de ayer. Centro instantáneo de rotación están en un gruposo, ¿no es cierto? Excepto para las rotaciones, en la columna lumbar. ¿Ya? Entonces, si yo hago extensión, se tensa el ligamento vertebral común anterior, se distiende todo, vale decir, se distiende el ligamento vertebral común posterior, ligamento intertransverso, ligamento amarillo, interespinoso y supraespinoso. ¿Está? El núcleo se va, gruposo se migra hacia adelante. Si yo hago flexión, estoy enfocando solo los ligamentos, esencialmente. Si yo hago flexión, el ligamento vertebral común anterior se distiende, el ligamento vertebral común posterior se elonga y tensa, ligamento interespinoso, izquierdo y derecho, ligamento intertransverso, hice una barbaridad, ligamento interespinoso, no es izquierdo y derecho, es central, ligamento intertransverso, izquierdo y derecho, ligamento supraespinoso, todo se tensa. ¿Hacia dónde migra el núcleo pulposo? Hacia atrás. Si yo hago inflexión lateral izquierda, ligamento vertebral común anterior, mitad derecha, se tensa. Ligamento vertebral común posterior, mitad derecha, se tensa. Ligamento intertransverso derecho, se tensa. ¿Estamos? Del lado izquierdo los mismos que acabo de nombrar, se distienden. Si lo quisiera para el otro lado, es sentido inverso. Y si yo hago rotación, obviamente, en el caso anterior, el núcleo pulposo se dirige hacia el lado de la convexidad, se orienta hacia el lado de la convexidad. Y si yo hago rotación, el núcleo pulposo se aplasta y todos los ligamentos se tensan. Profe, todos se tensan igual, no, pero ya, dejémoslo así, no complicar la vida, que ya la tengo bastante complicada. Pero todo esto que yo dije es de C3 para abajo, hasta el C5. ¿Y qué pasa acá arriba con toda esta maraña de ligamentos que son más? Entonces, vamos a ver. Si yo hago extensión de cabeza sobre cuello, la membrana occipito-toroideo anterior se tensa y se elonga. Aunque yo no quiera, un pichintún se va a elongar y tensar el ligamento acroilio-axoileo. ¿Qué pasa con el ligamento odontoideo medio? Si hago extensión de cabeza sobre el cuello, se tensa. Se tensa. Y los odontoideos y los alares se tensan un poquito. ¿Estamos? Ahora, el ligamento cruciforme, el occipito transverso y el transverso axoideo se distienden. La membrana tectórica se distiende, o el ligamento occipito axoideo se distiende, y el ligamento vertebral común posterior se distiende, la membrana occipito acroideo posterior se distiende, y el ligamento acroideo axoideo posterior se distiende. Rafe medio cervical posterior, el ligamento nucal se distiende. Y se torna arriba, hago flexión de cabeza sobre el cuello. Rafe medio cervical posterior se elonga y se tensa. Membrana occipito acroideo posterior se elonga y se tensa. Ligamento acroideo axoideo posterior se elonga y se tensa. Los ligamentos, a ver, ligamento vertebral común posterior, membrana tectórica, ligamento occipito axoideo, se elonga y se tensa. Esa es la pregunta. ¿Se elonga y se tensa? Depende. Si la flexión es pequeñita, se distiende. Si es máxima, pero ahí tendría que ser una flexión de cabeza medio sobre, ya no sería así, sería otro ahí podría quizá enojarse un poquito. Lo que es seguro es que el ligamento de la membrana occipito-toroideo anterior y el ligamento vertebral común anterior se dicen. Bien. Para completar la vida. ¿Y qué pasa si roto? ¿Quién es el que se tensa cuando yo roto? Si yo roto hacia la izquierda, el alar derecho se tensa. Si yo roto hacia la derecha, el alar izquierdo se tensa. O sea, el alar contralateral al lado que se rompe. Ese es el que se tensa. ¿Ya? ¿Estamos? Evidentemente, si hay una inclinación izquierda, la membrana occipito acroideo anterior en la mitad izquierda se tensa y la mitad derecha se distiende.
El occipito trayecto posterior también, la mitad izquierda se tensa, la mitad derecha se izquierda. Bueno, ese es el razonamiento. La pregunta del millón, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un análisis kinesiológico, cinesiología. Lo que está haciendo en este momento es analizar el comportamiento del ligamento kinesiológico. ¿Qué carrera está estudiando usted? Ahora, yo no digo que sea fácil, porque no lo es. Quizás para mí puede que sea fácil, pero yo soy como, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? El año 72, por ahí, 76, se tiraron los primeros cohetes, unos que están por allá, que ya pasaron en el Plutón y están trayectos, así que los que más lejos ya están. ¿Cómo se llama? La Alemania siempre me tiene loco. Entonces, claro, usted no puede competir conmigo porque yo partí hace muchos años. Pero con el tiempo, no digo que sepa más que yo, a lo mejor más que yo, pero no ahora. ¿Se entiende? Eso va a pasar con él. Se les va a hacer más fácil con el tiempo. Después lo van a agarrar en biomecánica, aunque ellos usan otro libro y utilizan el Newman. ¿Ya? Pero las cosas no cambian mucho. A buscar esto lo que tienen que saber y es lo que les voy a preguntar. En la prueba chica la próxima semana. Y es lo que va a hacer en la prueba de cátedra. La segunda prueba de cátedra. Por si acaso. Ya, creo que con eso tiene suficiente. Ayer hablé de estas cosas, pero no mostré los ligamentos, ahora los mostré. ¿Qué pasa más abajo? A ver. No sé si lo notan, esta es la articulación costovertebral, ¿lo recuerdan? Que es una diartrosis artróide, como es doble, es diartroidal, y tiene una faceta superior, tiene una faceta inferior, y de la cresta obtusa nace el ligamento interóseo ahí, y por lo tanto tiene dos sinoviales, una superior y otra inferior. Y hablé, a ver si por aquí aparece, hablé del ligamento radiado anterior, ¿se acuerdan? Dije que había un ligamento radiado posterior y también dije que había el ligamento cérvico transverso, ¿se acuerdan? ¿Todos se acuerdan la imagen que mostré? Una que yo hice para mi libro, la puse ahí. ¿Ya? Esos son ligamentos a distancia. Ahora, hay una cosa que no enseñé. Que es cómo se comportaban los ligamentos. Lo dije al pasar. Cuando yo inspiro, ¿qué pasa con el radiado anterior? Sí lo dije. Recuerden que las costillas superiores hacen un movimiento en bomba de agua y las de abajo tienden a hacer más un movimiento en asa de balde. Ojo, no se engañen. Las de arriba solo funcionan en bomba de agua. No, también hacen asa de balde. Pero el componente en bomba de agua es mucho mayor que el de asa de balde. Las que están abajo tienen un componente mucho mayor en asa de balde, aunque también tienen un pequeño componente en bomba de agua. Entonces, sí, nada es absoluto, ¿no? La superior es bomba de agua, la de abajo, asa de balde. No, mentira, predomina. Pero la verdad es que se dan los dos movimientos, tanto arriba como abajo. Entonces, y cuando yo tomo aire, ¿qué les dije? Cuando tomo aire, la columna dorsal se extiende. Cuando yo respiro, se flexiona un poquito. ¿Claro? Entonces, ¿qué dije que pasaba con este ligamento radiado anterior? ¿Cuándo se tensa? A la inspiración. A la inspiración. Y en la segunda cátedra, no sé si en la primera o la segunda estaba la Fernanda, me pasó su ¿cómo se llama? De cuello de abuelita. La bufanda de abuelita que dice, no de otra casa esa. ¿Ya? Y saqué una compañera de usted, ¿no es cierto? Y hacía la rotación, la tensión que se genera. A ver. ¿Qué quiero decir con esto? Qué pena, no lo voy a mover después con los huesos. ¿Qué sucede? Se articula, vean acá mi puño, ¿lo ven? Acá está la faceta superior, aquí está la faceta inferior de la cabeza de la costilla. Y esto representa la carilla, semicarilla posterolateral inferior del cuerpo de la vértebra superadyacente, y esta es la semicarilla
posterolateral superior del cuerpo de la vértebra inferior. Aquí está la costilla. Justo del borde obtuso, entre la faceta superior e inferior, nace el ligamento interóseo, que se fija justo acá en el disco. ¿Ya? Claro, me gustaría que la costilla fuera para allá, pero mi brazo viene para acá, así que vamos a asumir que la costilla viene para acá, que es una costilla de ustedes, una costilla del lado izquierdo de ustedes. ¿Estamos claros? Entonces voy a tomar aire. Se supone que mi hombro debiera subir, pero va a ser más complicado si vamos a hacer esto. Para simular la inspirar, ¿todos me siguen? Pero cuando yo hago eso, miren, observar, tengo que pensar. Hace bien pensar. Ya. Miren lo que pasó a la cabeza. Fíjese bien. Observar. Pasó de estar así a así. Pasó de estar así a así. Y no solo eso, pasó de estar así. Y miren lo que pasó. Se produjo el cierre de la faceta superior y la apertura de la faceta inferior. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿O les muestro una imagen? Voy a mostrar la imagen. Pero no sé, en este computador tengo un borrador del libro que hice, pero es del año ñauta, así que no sé si caiga. A ver. El libro lo tengo realmente en el otro computador. A ver. Este archivo del 2020, así que... Este es uno viejo, así que no sé si está la imagen, pero voy a ver si la tengo, ¿no?